Bien, buenos días. Pues vamos a iniciar la sesión bibliográfica y posteriormente estaremos con la clínica. Adelante, doctor, por favor. Pues buenos días a todos. Pues primero que nada quiero agradecer al doctor Ismael Aguilar Salas, quien coordinó esta sesión, pero también a la trabajadora social Rosa Isela, quien también me ha guiado a través de todos estos años, a través del mundo de la tanatología y el duelo, a quienes les agradezco mucho por toda su formación a lo largo de todo este tiempo. Antes que empezar con el seminario, me gustaría pues justo hablarles un poco de por qué pensamos en hablar sobre esto, ¿no? Justo el día de hoy, 31 de octubre, y con las fechas que se acercan, consideramos que es un tema importante, ¿no? Al final del día, el Día de Muertos pues nos da identidad nacional, pero también es un momento en el cual nos permite reencontrarnos con los que ya se fueron, nos permite honrar a los que ya no están con nosotros, sea por decisión propia, sea por algún accidente o sea por alguna otra enfermedad. Consideramos que estos momentos pues son una forma en la cual los vivos recordamos la fragilidad, pero también la belleza de la vida y el quehacer que tenemos. Por ello consideramos importante hablar en este día sobre qué pasa con los que ya no están, pero en el contexto de pues cuando cometen suicidio, ¿no? Cuando toman esta decisión. Recordemos que el suicidio pues no solamente se puede cuantificar en números, en costos, ni en el impacto para la familia, pero también para aquellos que trabajamos con ellos, que tuvimos la oportunidad de escuchar sus vidas, que tuvimos la oportunidad de estar con ellos en los momentos más vulnerables, que tuvimos la oportunidad de escuchar lo que realmente estaba en su interior y en quienes estuvieron, y que tuvimos la oportunidad de tener la confianza de ellos. Por ello me gustaría pedirles al menos ahorita un momento de silencio por aquellas personas que ya no están aquí con nosotros, por aquellos que decidieron partir por circunstancias que nosotros no sabemos, pero que sin importar la forma en la que se fueron, siguen siendo dignos de recordar. Les agradezco. Bueno, el título de la sesión de hoy es Impacto del suicidio del paciente en el personal de salud. Pero antes de hablar de eso, me gustaría que piensen en qué es el personal de salud. Muchas veces cuando hablamos de suicidio, cuestiones de salud mental, de cualquier tipo, lo primero que se nos viene a la mente pues es el psiquiatra, la enfermera, quizá el psicólogo. Pero la realidad es que el impacto del suicidio va más allá de eso. Es por ello que, a través del día de hoy, hablaremos de lo siguiente. Primero es importante entender un poco sobre la epidemiología del suicidio y entender qué factores están alrededor de esto, ¿no? En cuanto a la parte de números, pero también cuáles son las circunstancias en las cuales se dan. Por otro lado, al hablar de personal de salud, hablaremos de personal hospitalario, personal en los servicios de urgencias, personal de trabajo social, personal de enfermería y personal médico, psiquiatra, residentes y ya titulados, y también personal de psicología. Al final pues llegaremos a las conclusiones. Hablando de la epidemiología del suicidio, los datos son del 2021, fueron los últimos que encontré para la parte de la Organización Mundial de la Salud, pero para el 2021 la tasa de suicidio por cada 100,000 habitantes en forma global era de aproximadamente 8.9. Ahora bien, en este año se calcula que fallecieron 727,000 personas a causa del suicidio. Es que si lo comparamos con estadísticas de la malaria, el VIH, el cáncer de mama e inclusive el homicidio, son más muertes en ese año que por suicidio. Ahora bien, es importante también tener en cuenta que hay una brecha de personal especializado en salud mental. Igual, más o menos para estos años se calcula que en promedio en el mundo hay si acaso un psiquiatra por cada 200,000 habitantes. Entonces, ¿cómo nos colocamos en México? En realidad no somos quizá al menos en estas estadísticas, el país con mayor tasa de suicidios, pero pues vemos que es un fenómeno que está
pues es globalizado, ¿no? O sea, el suicidio pues lleva años estudiándose y es algo que ha acompañado a la humanidad. Para el caso de las mujeres, la tasa de suicidio en promedio en el mundo es de 5.6 por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, pues también puede ser muy variable según las circunstancias geográficas, el momento y la situación política en la cual se encuentran. El país con la zona con más tasa de suicidios por cada 100.000 habitantes en mujeres tiene una tasa de 20.3 suicidios por cada 100.000 habitantes. Para el caso de los hombres, pues en realidad el panorama es mayor, hay mayor tasa de suicidios en forma global y en promedio es de 12.3 por cada 100.000 habitantes. Y la tasa más alta del mundo es de 50 suicidios por cada 100.000 habitantes, es decir, casi 10 veces que el promedio global. Respecto a la parte de suicidio consumado entre hombres y mujeres, igual, es más frecuente en los hombres, en promedio en 2.2. Y lo que les mencionaba, ¿no? El suicidio no es algo que solamente se limite a pues la parte emocional, la parte de los trastornos mentales, sino también tiene que ver con componentes y determinantes sociales. Es así que la mayor tasa de los suicidios se da en países con ingresos medianos y bajos. De estos, el 56% es antes de los 50 años y el 84% de los suicidios en adolescentes se da en países de ingresos medianos y bajos. Ahora bien, también es importante tener el método. Esto lo vamos a entender conforme a el personal que lo esté atendiendo, como lo iremos viendo en la presentación. La forma más común por la cual las personas se suicidan es por ahorcamiento a nivel global. La segunda más común es con el uso de armas de fuego y la tercera más común es con intoxicación con medicamentos o bien con veneno. ¿Cómo estamos respecto a la parte de México? Igual, los estados con mayor tasa de suicidios se encuentran sobre todo en la región norte del país y en la península de Yucatán. Según el sexo y la edad, los grupos con mayor tasa de suicidio por cada 100.000 habitantes, al menos hasta el 2024, son aquellos entre 15 y 44 años. Igual, la mayoría son hombres. Para el caso de la situación conyugal, igual, aquí es donde se centra en la mayor tasa de suicidios. La mayoría son personas en adultos jóvenes y adolescentes solteras y más o menos está similar en adultos pues de 30 y 44 años. Respecto al sitio donde se comete el suicidio, la mayor parte de los suicidios son en la vivienda particular, después en otros lugares no especificados, 5.2 en la vía pública y 1.9 en regiones más alejadas. Esta es la forma en la que el suicidio se ha comportado en México, acorde con datos del INEGI desde el 2010 hasta el 2024. Probablemente no se alcanza a ver hasta allá atrás, pero la forma más común por la que las personas cometen suicidio en México es a través de ahorcamiento. La segunda forma es con uso de armas de fuego. Ahora bien, vamos a hablar sobre cuál es el continuum de la atención y cuál es el impacto que va a ir teniendo. Me gustaría empezar justo con el personal prehospitalario. Por ello les pedí que pensaran al inicio qué pensamos en personal de salud y cuestiones de suicidio. La mayoría de las veces pensamos en personal que está en un ambiente psiquiátrico o como tal en una institución de salud. Sin embargo, la realidad es que no somos los primeros respondientes, ¿no? Las primeras personas que muchas veces suelen llegar son los servicios de urgencias. Y en particular esta población tiene un detalle que los demás quizá no tenemos. Nosotros estamos en nuestros centros de trabajo, nosotros estamos rodeados por nuestros compañeros, pero estas personas son las que se transportan al sitio donde se realiza el suicidio y que están rodeados de la parte de la persona, su casa, su intimidad, su habitación, las personas que le rodean. No solamente tienen que lidiar con la persona que acaba de suicidarse o que están atendiendo para evitar que el desenlace sea fatal, tienen que lidiar con otras cuestiones en el entorno. Es por ello que quisimos empezar con ellos. Ahora bien, cuando se habla de los estudios de cómo viven esto el personal hospitalario, pues lo primero que se habla es del impacto emocional y cuáles son los factores asociados para que este se dé. Ahora bien, lo primero que suelen mencionar son pensamientos negativos y el tipo de reacciones emocionales. Lo que hablan es que tienen esta distinción entre
Probablemente para algunos es la primera vez que tienen contacto con el suicidio, probablemente para algunos les recuerda el suicidio de alguna otra persona. Se estima que en promedio en el mundo, probablemente entre el 20 y el 23% de las personas en algún punto de la vida hemos estado en contacto con el suicidio, ya sean amistades, sean familiares, sea que lo hayamos visto de forma indirecta, pero que al menos un quinto de las personas hemos estado en contacto con ello. Entonces, ellos lo que tienen es que también para algunos conocen ya la persona, ¿no? Recordemos que la conducta suicida muchas veces no es de una ocasión, sino que vuelve a reincidir. Entonces, algunas de estas personas tienen la oportunidad de haber atendido a la persona en ocasiones previas. Es por ello que me gustaría ponerles esta cita de lo que ponen los artículos, sobre todo de tipo cualitativo. El hecho de saber que la última vez sí llegué, pero esta vez no lo hice, es complicado de asimilar. Ahora aquí la persona no solamente tiene que lidiar con la parte de la atención, sino a veces cargan con culpa. Ahora bien, en ocasiones también llegan a intentar darle una explicación, a intentar entender el por qué es que la persona tomó esta decisión, en un intento de que sea más fácil de asimilar o que para ellos sea más fácil decir, es por ello que pasó. Para algunas otras personas simplemente deciden no pensar, pero aquellos que quieren darle una explicación dentro de su vivencia, llegan a decir, yo creo que fue por problemas familiares, tal vez de pareja, por la soledad, decidió aislarse en esa habitación de hotel, creo que en ese momento se sentía atrapado. En otras ocasiones, justo lo que les mencionaba, para algunos es el primer acercamiento con el suicidio. Y recordemos que, al menos en México, el personal de urgencias no siempre necesariamente tiene formación médica, no necesariamente son médicos, no necesariamente son enfermeras, sino que en ocasiones son personas que tienen otro tipo de formación y que deciden, pues sí, tener esta formación de personal prehospitalario, y es en realidad la forma en la que se acercan con la salud. De alguna forma también es distinto la preparación y perfil de cuando es como un personal, ya que la licenciatura fue eso, o cuando en realidad tienes otra formación y te acercas a la salud. Probablemente la forma en la que entendamos y asimilemos las circunstancias van a ser diferentes. Entonces, justo en esta cita en los artículos, el primero fue el que más me afectó. Fue la primera vez que vi a alguien suspendido. En ocasiones también llegan a tener síntomas de, pues sí, como estrés postraumático, depresivo, ansiedad, tras estar expuestos a estos eventos. En ocasiones recuerdan de forma incisiva y recurrente las circunstancias de las escenas. La cita es, aún puedo recordar su ropa, cómo estaba suspendido, el olor. Al inicio la imagen conmigo estaba al dormir, al soñar, al despertar, en todo momento. En ocasiones también hacen como este contraste en que nosotros llegamos al sitio de atención y parece ser que el mundo sigue, parece ser que los demás no están conscientes de que algo trágico acaba de pasar o que algo funesto puede llegar a pasar. Y entonces hacen este contraste, ¿no? O sea, llegamos y vemos a las personas que están tan calmadas y nosotros como con esta angustia. El día era hermoso, era soleado, nadie esperaría que algo tan malo hubiera pasado. Por otro lado, está esta parte de que cuando estamos en hospital o cuando estamos en un ambiente pues más controlado, en realidad se le pide a los familiares, en lo que se hacen las intervenciones, pues que nos esperen afuera, ¿no? En el cual en realidad para que pues el personal pueda maniobrar y hacer todo lo necesario. Sin embargo, en ocasiones cuando están en la habitación, pues en realidad, o en donde sea que lo hayan hecho, es más difícil controlar a las personas, es más difícil controlar a aquellos que van pasando y quieren quizá morbosamente ver qué es lo que está pasando, ¿no? Y en ocasiones estas personas que están viendo no son más que la familia o los hijos o los niños que la persona tenía. Es por ello que ellos ponen, lo más difícil no fue el paciente, ya estaba muerto, pero la esposa y sus hijos estaban ahí, parados, viéndonos con tantas expectativas. ¿Sí? Lo otro es, hacen alusión a esta parte de las recurrencias, ¿no? De que pues piensan que en ocasiones previas lo habían hecho, pero después ya no. Si se dan cuenta, pues son varios detalles a tomar en cuenta que quizá los demás actores del continuum de atención muchas veces no llegamos a tener. Y es por ello que justo con el personal de psicología y psiquiatría, el personal prehospitalario son los que, al menos estadísticamente, están en mayor riesgo de desarrollar algún trastorno mental asociado al suicidio de alguien. Ahora, respecto al impacto y qué fue lo que pasó después, también hay como varios datos mezclados. Ellos consideran que el impacto puede ser variable.
Es decir, para algunos, el encontrarte con una persona en estas circunstancias puede recordarte a alguien que se fue en tu vida en circunstancias similares, puede recordarte a alguien a quien tú quieres mucho. En la literatura ponen una cita. Es difícil, el abuelo de mi esposo también se suicidó. A veces hay cosas que nos marcan porque nos recuerdan a nuestro pasado. Ahora, también tiene que ver en ocasiones la parte de la responsabilidad de la posvención. Lo que mencionan el personal constantemente dice, yo sé que lo que se me pide y lo mínimo que yo tengo que hacer es atender a la persona, hacer el traslado o determinar si sigue viva o no, pero me siento con la responsabilidad de hacer alguna intervención con los familiares, de decirles qué es lo que está haciendo, pero por otro lado, eso no está dentro de mis protocolos. Mencionan que tienen miedo de romperlo deontológicamente adecuado, pero en el camino dejar de verse humanos, verse fríos y descuidar también a las personas que se quedan. Asimismo, pues igual recordemos que nosotros ya estamos en una institución. Sin embargo, ellos lo que mencionan es que algo que también genera mayor estrés es que ellos, si llegan y la persona todavía se encuentra viva, tienen la prisa de llegar en forma oportuna al hospital o al centro donde se le va a brindar atención. Y justo lo que mencionan es, no llegamos a tiempo. Me da culpa de que sí lo encontramos vivo, sí la encontramos viva, pero quizá nos tardamos demasiado. Y que esto es algo que muchas veces llegan a pensar. Ahora, otra cosa que ellos mencionan es que se dan cuenta que entre más están en contacto con esto, en realidad dentro de las currículas, tanto de la parte médica, de la parte de enfermería, de la parte de psicología, dentro de la parte de trabajo social, o inclusive dentro de la parte de formación como personal de urgencias, esto es algo que históricamente se ha dejado de lado, que muchas veces no se tiene la preparación y es algo que se va aprendiendo en forma empírica o hasta que uno decide formalmente estudiarlo. Y que muchas veces esto hace que cuando recuerdan lo que pasó es, tal vez hubiera hecho esto diferente, tal vez no pude haber hecho algo por la persona, pero creo que si yo hubiera actuado diferente, el impacto sobre su familia hubiera sido menor, o que hubieran escuchado a alguien, hubieran tenido a alguien sobre quien llorar, pero yo no tenía la preparación. Y lo otro que también mencionan es que es aún más impactante cuando la persona que realizó el intento de suicidio es sobre todo o un niño o un adolescente. De por sí en forma colectiva, pues sí tenemos en mente que quizá el suicidio como una muerte de forma antinatural, pero aún mayor, pues uno no espera la muerte necesariamente ni en los niños ni en los adolescentes, lo cual da aún más carga. En ocasiones también lo que menciona la literatura es que algo que da algo extra de impacto en estas circunstancias es que algunos dicen, este pudo haber sido mi hijo, este pudo haber sido mi hermana. Y nuevamente me evoca a alguien que ya conozco. Pero también mencionan que en ocasiones llegan a experimentar entre simpatía y arrepentimiento. Con esto terminamos la parte del personal prehospitalario. Históricamente es algo que en los estudios se ha dejado de lado, porque muchas veces nos centramos en quiénes son los expertos en salud mental sin tomar en cuenta que la cadena de atención no es el psiquiatra, no es el psicólogo, no es la enfermera, habemos muchos más. Y mientras no empecemos a incluir a todos los demás actores que están aquí, el suicidio va a ser un problema que no se va a entender en forma completa. Pero bueno, supongamos que la persona logró llegar al hospital, o bien no hubo personal de urgencias y fue la familia quien los llevó. En la parte del personal de urgencias, en realidad, las respuestas y lo que llegan a experimentar es muy variable, porque también las circunstancias son diferentes. Ellos son el primer eslabón de la cadena en la parte hospital y son muchas veces los que reciben a las personas. Es un ambiente ruidoso, es un ambiente demandante, es un ambiente en el cual las personas llegan exigiendo porque se salve a su familia, ¿no? Y se entiende, pues está esta desesperación. Entonces, ellos pueden en ocasiones llegar a tener simpatía y arrepentimiento por la persona, ¿no? Y aquí también, como se entiende que es personal que quizá pueda tener más conocimiento de las condiciones médicas, las circunstancias inherentes al por qué la persona pudo haber tomado la decisión, pues también pueden darle explicación a través de ello. Una cita que ponen es, los pacientes con cáncer sin apoyo, solos, son incapaces de soportar ese dolor y cometen suicidio. Es lamentable, pero solo podemos consolarlos. También
en ocasiones mencionan confusión o desconcierto respecto al por qué lo hicieron. Aquí también la cita que pusieron es: todos ellos cometieron suicidio, envenenándose a sí mismos por un examen. No puedo entenderlo. Justamente en ocasiones algo que llega a fomentar que las personas no entiendan la toma de decisión, y a veces cuando las personas nos encontramos ante algo que no entendemos, la forma en la que reaccionamos es de forma hostil o simplemente alejamos a las personas. Lo que mencionan los estudios es justamente que la mayoría de las personas que acuden a un servicio de urgencias por alguna cuestión de suicidio no se sienten escuchadas, se sienten objetivizadas, se sienten como si no fueran tomadas como personas, y en ocasiones pues inclusive reciben reproche. Y ahora ya no es solo el malestar que tiene la persona por el cual tomó la decisión, sino que ahora es enfrentarse ante alguien como si tuvieras que sentirte con pena, y alguien en el momento en el cual estás más vulnerable en la vida, que todavía te da el puntapié cuando estás en el suelo. Sin embargo, no quiere decir que el personal sea inherentemente malo, ¿no? Nos habla de que también es necesario, que tenemos que sensibilizarnos todos, y que es algo que urgentemente se tiene que contemplar en la currícula de todas las especialidades. Entonces, justo lo que pone, ¿no? Algunas jóvenes cometen suicidio después de que terminan sus relaciones. No sé qué es lo que estaba pensando. No me importó si iban a volver o no después de que se fueron. En ocasiones es más cómodo decir: simplemente yo atiendo lo que me toca y no me relaciono contigo. Pero al final del día, la persona simplemente no es que sea buena lidiando con ello, simplemente está decidiendo hacerse omiso y ciego ante la situación. Ahora, en ocasiones también hayan que no tienen las herramientas, ¿no?, para apoyar psicológicamente a la persona o hacer intervenciones breves. Recordemos que esto, como personal de salud, no es algo que nos ataña solo a los de salud mental, sino que es algo que en teoría en todo momento tendríamos que hacer todos. Claro, habrá personal ego y personal especializado, pero es algo que todos tendríamos que saber hacer. Así como el lavado de manos es algo que se nos exige a todos, así como las metas para la seguridad del paciente es algo que se nos exige a todos, también este trato digno y humano es algo que se nos debería de exigir a todos, pero para lo cual también se nos tendría que dar formación. Entonces, justo lo que pone, ¿no?, es, entre otras citas: no entiendo cómo un niño podría cometer suicidio. Solo pude decirle que intentara un estilo de vida más sano. Decidió olvidarlo, ¿no? Para los que nos dedicamos a eso, entendemos que quizá no fue como la intervención quizá más apropiada, ¿no? Quizá él sería el equivalente a un échale ganas. Sin embargo, no quiere decir que esté malintencionado, pero a veces no tengo otra forma o no sé con qué otra forma ayudar a la persona. Y esto puede hacer que quizá las intervenciones que yo haga no sean las más adecuadas. Por otro lado, también hablan de que tiene que ver con las circunstancias en las cuales están, ¿no? Tiene que ver con que muchas veces el personal de urgencias pues simplemente es la conexión con otros servicios, o que en ocasiones pues por la carga de trabajo no es posible darle seguimiento a los pacientes. Y es lo que ponen, disculpen el error de dedo, algunos ponen: algunos pacientes aún tienen mucho riesgo suicida. La presión es mucha sobre nosotros por todos los demás pacientes. Al final los referimos y no volvemos a saber de ellos. Algunos han perdido esperanza y están desesperados por la vida. Yo sigo vigilándolos y les recomiendo a la familia buscar ayuda, pero simplemente ellos se oponen y se van. Me siento impotente. Recordemos que en otras ocasiones no es falta de la voluntad del personal médico, no es falta ni de los insumos, ni del personal, ni que no existan las condiciones. En ocasiones es el paciente por decisión propia, por presión familiar, o simplemente la familia que dicen: no, esas cosas son para personas que no pueden controlar sus emociones, estas cosas son para personas débiles, o tienen temor a la deshonra que pueda causar este tipo de conducta. Y en ocasiones optan por simplemente es mejor callar, simplemente es como decir ya se le pasará, y muchas veces no es así. Sabemos que la mayoría de las veces esto no es un berrinche, ¿no? Hay muchas cosas inherentes respecto a esto. Y es por ello que también es pertinente continuar con la concientización del suicidio en la personal, en la población en general. Ahora, otros mencionan: algunos están temerosos y lloran. No me puedo comunicar con ellos. Por temor a suscitar algo, solo los reconforto. Al inicio pensaba que solo bastaba con salvar su vida. La intervención en salud mental siempre tendría que estar. Debemos de dejar de sentirnos ajenos y comenzar algo. Por otro lado, algunos otros, en la medida en la que se van exponiendo esto, justamente se van sensibilizando y van identificando que es necesario que haya más
más recursos hacia la salud mental, es necesario que seamos más conscientes de ello y que la salud mental sea más accesible y esté más cercana pues a todos, ¿no? Pero otros también ponen, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando no tenemos, no? El hospital no tiene departamento de salud mental. A veces la carga de trabajo es tanta que somos incapaces de darle seguimiento. Por aquí acabaríamos con la parte del personal de urgencias. Si se dan cuenta, van siendo pues particularidades según las circunstancias y el entorno en el cual estén. Ahora vamos a hablar de la parte de trabajo social. Quizá no darán tanto necesariamente esta parte de diagnósticos médicos, tanto este abordaje farmacológico, pero recordemos que por la labor inherente al trabajo social es una labor humana, es una labor en la cual están en cercanía con las personas y con las cuales también tienen la confianza de confiarles cosas, en las cuales conocen pues inclusive en dónde están viviendo y a veces también tienen más apertura a los pacientes, ¿no? Quizá el personal del trabajo social a veces es menos frío y menos rígido que el personal de enfermería, el personal de psicología y el personal médico, lo cual a veces genera también un ambiente de mayor confianza. Respecto a este artículo, justamente lo que ponen es según cuál es la formación que han tenido, en qué circunstancias se dio el suicidio y cómo fue que ellos se enteraron. Recordemos que también en ocasiones, dentro de algunas instituciones, la labor de trabajo social es que los familiares les avisen de si ya fallecieron o no y son quienes notifican al resto del equipo, son quienes les mencionan cómo hacer las gestiones respecto a la baja del expediente o cómo se hace. Entonces, en ocasiones también son las personas que más se enteran de pues el suicidio de la persona. En ocasiones el personal médico, de enfermería y demás, nos enteramos hasta que ya no llegó a su cita. O nos enteramos hasta que vemos la nota en el expediente. Entonces, esto también da una particularidad al personal de trabajo social. La mayoría de las personas que se entrevistaron en este estudio, pues la mayoría identificó como útil haber tenido un entrenamiento en qué hacer cuando les notifican que alguien se suicidó. Y por otro lado, también ellos consideran cuando ven hacia atrás que fomenta esta parte de a veces el arrepentimiento de decir, creo que si yo leyera el expediente, creo que si yo tuviera a la persona hoy frente a mí, podría decir que fue predecible. Y que en una mayor o menor medida, fue prevenible. La mayoría de los que se encuestaron en este estudio, pues que fue el 62%, la experiencia que tuvieron respecto al suicidio fue, afortunadamente, que cometió suicidio la persona y no que terminó en algo funesto. Pero también a algunos inclusive les tocó experimentar dentro de su área de trabajo el ver que el paciente cometiera suicidio o la persona. Y para ellos igual es lo más estresante o que lo haya cometido o que lo intente. Y la forma en la que ellos entraron afortunadamente no fue viendo el cuerpo, sino que los familiares les notificaron. Por otro lado, ellos consideran que sería necesario que hubieran tenido algún tipo de apoyo. Entonces, pero también mencionan la preocupación de que el suicidio llegara a devenir en algún proceso legal, en que el hospital o ellos mismos fueran sometidos a un escrutinio para el deslinde de responsabilidades. Y algo que empezaremos a ver en los siguientes estudios es que pues un porcentaje, creo yo, nada despreciable, casi el 14-15% consideró cambiar de oficio, consideró cambiar de área porque fue difícil lidiar con todo ello. Ahora, algo que también es importante tener en cuenta es que la mayoría de ellos mencionaron que el apoyo que recibieron posterior a enterarse del suicidio, posterior a estar en contacto con ellos, en realidad vino de sus compañeros, vino de la familia, vino de amistades, vino de la misma familia de las personas, o inclusive se acercaron pues a la autoridad religiosa donde vienen. Pero una parte pues en realidad alarmante recibió apoyo por el centro donde estaban. Y esto es algo que vamos a ver que se repite tanto en trabajo social, enfermería, en medicina y en psicología. Y lo que menciona la mayoría de los artículos es que pocas instituciones en el mundo, tanto en primer mundo, en países desarrollados, en países en vías de desarrollo, no tienen un programa especializado para cuando un paciente comete suicidio. Muchas veces el apoyo viene de los de alrededor y parece ser que pues la parte directiva y no tiene como en realidad protocolos respecto a ello.
Si bien sí se tienen protocolos respecto a la atención en el personal en forma global, no se tiene como un protocolo ante situaciones emergentes como esta. Y pues lo que mencionan en general en la literatura es que la mayoría consideraría útil y considera que les hubiera servido que esto sí estuviera en su centro de trabajo. Ahora pasaremos al personal de enfermería. Igual, aquí es otro tipo de población que también es especial, en el sentido de que pues a veces están más cercanos en la atención clínica con las personas. Y pues aquí hablaremos no solamente de enfermería en un ambiente psiquiátrico, hablaremos de enfermería en un ambiente hospitalario, pero también enfermería en un ambiente comunitario. Entonces, muchas veces lo que el personal de enfermería menciona es intentos por contener la emoción. Una vez que se enteran que la persona falleció, pues justamente mencionan que se esfuerzan por no demostrarlo a las personas, por no demostrarlo en su centro de trabajo, ni inclusive a su círculo cercano. Me permitiré leer la siguiente cita. Era como si los sentimientos fueran y vinieran, sobre todo en casa. Era algo que no podía compartir con nadie. Tampoco es algo que discutas con tus amigos o tu pareja. El dolor solo iba y venía. Siento que quizá presione mucho a la persona. Creo que por primera vez pienso en ello, detenidamente. Era como si deliberadamente hubiera metido el asunto bajo la alfombra. Por supuesto que analicé las cosas en su momento, pero cuando escuché sobre este estudio me sentí agradecida. Se alusiona que se sentía agradecida por tener un espacio para hablar sobre ello. Otros mencionan dificultades para seguir adelante, para seguir con la vida. Soy malo lidiando con las cosas. Tener amigos, me ayudó tener amigos fuera del ambiente y salir de ese entorno. Normalmente evitaría el tema, no querría ir ahí, pero al final decidí pasar con la familia y dar mis condolencias. Creo que era una forma de ordenar las cosas en mi cabeza. En ocasiones también mencionan dificultad para entender y apoyar a la persona. Creo que la soledad podría ser la cosa más dolorosa que existe, querer ser librado de ella, pero aun cuando estamos con ellos, no podemos escuchar en medio de la noche o entender todo sobre ellos. A veces creo que no importa qué tanto lo intentemos, no podemos entender la desesperación que tienen, no podemos llenar la soledad con la que cargan. En ocasiones también hablan de que pues consideran que eso era inevitable, que quizá a veces hay cosas que aún no entendemos respecto a la parte del suicidio y pues no hubiéramos podido hacer algo. Es la explicación que ellos dan. Creo que a veces algunas cosas son inevitables, aunque hagamos todo lo posible, o eso creo, no lo sé, porque puedo pasarme horas pensando, ¿y si hubiera? Pero aun cuando pienso en que hicimos todo lo posible, no se logró. Si estuviera esa persona enfrente de nuevo, no diría lo que dije, lo habría hecho diferente. He sido capaz de entender el verdadero significado de ¿estás bien? Quiero darle un significado al tiempo que estuve con ella, pero una parte de mí nunca se sentirá perdonada. Hablan también justo de que para algunos pueden lidiar con el fallecimiento, pero esta culpa es algo que los acompaña toda la vida. No puse esa cita, pero en algunos ponían una cita en la que mencionaba de que era algo como de no hay mayor sensación de fallo no hay mayor sensación de fracaso que el haberle fallado a alguien que confió todo en ti. Eso era lo que ponían en la cita, ¿no? Como percibiéndose sumamente responsables. Ahí. Lo otro que buscan es esta búsqueda de la redención. Hay quienes mencionan que la forma en la cual honran a la persona es quizás siendo más juiciosos en la valoración del riesgo, quizás siendo más juiciosos con las entrevistas, buscando ser más emotivos y tratar de escuchar más a la persona, pero también reforzando pues cuáles son los procedimientos que hacen e inclusive incentivando a que haya cambios. Bueno, justamente lo que mencionan aquí es esta parte de lo que les mencioné, pero hay algo muy particular que pasa entre enfermería y el área médica. Históricamente el personal de enfermería son muchísimo mejores que el personal médico trabajando en equipo. Son muchísimo mejores coordinándose, son muchísimo mejores viendo esta necesidad de tenemos que trabajar en equipo, por el tipo de personalidad que tengamos, según cuál sea el área, por el tipo de formación que tengamos, pero muchas veces esta camaradería que pueden llegar a tener ellos es algo que les permite salir avante. Pero también es otra forma en la cual ellos dicen, ok, nosotros tenemos nuestros protocolos, y una forma en la cual ellos explican es, creo que lo que falló aquí no fue necesariamente el personal, sino que el sistema requiere de modificaciones, requerimos mejorar nuestros protocolos, y es una forma en la cual ellos lidian con ello.
Ujú. Ahora bien, vamos a hablar del personal de psiquiatría y psicología. Aquí, como iremos viendo en las siguientes citas, en los siguientes datos, cambia un poquito respecto a enfermería. ¿Por qué? Porque en general el tipo de formación que tenemos es diferente, ¿no? Yo tengo que salvar a la persona, yo tengo que lograrlo, tengo que agotar todas las opciones. Yo soy la última persona que lo puede resolver. Pareciera que aquí viene como esta necesidad de decir, soy yo la única persona que lo puede hacer. Y entonces vamos a ver que este tipo de personal, más bien, con respecto a los otros, con mayor frecuencia, lo vive como un fallo, lo vive como una deshonra. Y eso hace que tampoco se hable de ello, que sea algo que se prefiera ocultar por temor al escrutinio. Entonces, para el caso de este artículo, justo lo que mencionaban, pues igual las tres causas más frecuentes, tanto de intento de suicidio como de suicidio consumado, y que serían igual, como ya lo sabemos, los trastornos depresivos, la parte psicótica y trastornos asociados al uso de sustancias. Sin embargo, también están los trastornos de personalidad y el trastorno bipolar, que coinciden en realidad con parte de la literatura, ¿no? Como de las causas más comunes que se asocian a intentos de suicidio y suicidio consumado. Podemos ver que el tipo de experiencias que van a tener este personal es muy variable, el abanico es muy amplio. Y aquí este estudio, pues justo hace una distinción entre psiquiatras y residentes. Esto tiene que ver con diversas causas, ¿no? Lo primero que mencionan es que no todos los residentes ni todo el personal en formación va a estar directamente en contacto con un suicidio consumado, pero que la mayoría de las personas que ya son psiquiatras titulados, pues en realidad en algún punto van a estar en contacto con el suicidio, ya sea en la práctica privada o en la práctica pública. Sin embargo, lo que mencionan las estadísticas es que se calcula que en promedio, no me acuerdo del país, pero recuerdo que era de Europa, mencionaba que aproximadamente un 16 y un 33% del personal residente ya había estado en contacto con el suicidio de algún paciente. Pero inclusive algunos otros artículos mencionan que el contacto con el suicidio de alguien a quien se trató, ya sea en conducta suicida o ya sea en suicidio consumado, puede ser inclusive del 66 o el 70%. Es decir, es algo que está muy cercano en el personal de psiquiatría y psicología. Ahora, lo más frecuente que llegan a experimentar en forma global es tristeza, pues como shock, pero también culpa, dudar de ellos mismos, enojo, sensación de desesperanza o bien pues un aplanamiento afectivo. Y aquí lo que mencionan también en la discusión de este artículo es que pocos mencionan culpa o vergüenza, pero también lo que mencionan es que es lo que se ha visto en otra literatura es que esto es más frecuente, pero que igual por el tipo de personal ante que estamos es más cómodo decir, no es cierto, no me siento con vergüenza, como en un intento de recobrar el control sobre la situación. Y bueno, también es diferente según pues si fue un intento o si falleció por suicidio. Ahora, respecto a las reacciones que van a tener en este personal, pues justo lo que mencionan es los factores relacionados al paciente, el tipo de práctica, las circunstancias y el momento de su vida en el cual se encuentran, y cuál es el aprendizaje del suicidio que se da en su centro de formación, pudiendo estar entre el espectro de totalmente la alienación, es decir, pues rechazarlo y decir, no pasó nada, es otra persona, o bien sentir una parte de la conexión. Y en otro extremo que no está acá, pues sería quizá tomar las cosas como demasiado cercanas y no poder lidiar con ello. Entonces, iremos hablando de cada una de estos componentes. Respecto a los factores relacionados con el paciente, muchas veces recordemos que cuando estudiamos la parte de duelo, la parte de tanatología, pues tiene que ver las características de la persona, la cercanía que tenía, la edad que tenía, la resonancia afectiva, si teníamos o no conflictos con los pacientes, bueno, con la persona en realidad. Y ahorita les voy a explicar por qué dije esa parte de conflicto. Y en ocasiones, pues también si la consideramos antinatural, si entendemos la parte de el por qué lo hizo, o inclusive el entender cómo
cuáles son las personas que están a su alrededor. La parte del conflicto que les mencionaba hace rato es que lo que menciona el personal de psicología y psiquiatría es, aunque no necesariamente haya sido así, siento que fue muy duro con la persona. Fue la última vez que le vi y tal vez hubiera hecho algo diferente. Entonces, en este momento se vive como si hubiera tenido un conflicto con la persona, como si hubiera tenido algo pendiente por saldar. Y esto fomenta que quizá el impacto sea aún mayor. Entonces, para la primera cita que ponen fue, creo que la primera vez que estuve en contacto con el suicidio fue en la residencia. Era un paciente con depresión psicótica, al que recomendé seriamente TEC, pero por el estigma asociado la rechazó y fue a su casa. Tuve la oportunidad de volverlo a ver una vez más, la última, porque después fue cuando lo hizo, mientras su hermana iba a la tienda. Era un hombre joven que iba a la universidad, que tenía ansiedad y depresión. Vino al hospital porque estaba pensando en el suicidio. Dijo que todo había mejorado en la hospitalización. Me fui de vacaciones, pero cuando regresé supe que había muerto. Algo que también mencionan este tipo de personal junto con enfermería es, en ocasiones consideramos que la persona va clínicamente mejor, por eso se egresó. Pensamos que ya habíamos sorteado la parte más urgente. Pero recordemos que justamente, ¿no?, el primer mes posterior al egreso también sigue siendo uno de los periodos en los cuales estadísticamente se realizan nuevos intentos de suicidio y el suicidio se consuma. Pero pues justamente lo que mencionan es que en ocasiones el personal residente o el personal médico, a pesar de tener este dato en cuenta, siguen sintiéndose culpables con no vi las señales. En ocasiones también hacen una distinción entre si es una práctica pública o una práctica privada. ¿Por qué? Porque en ocasiones cuando es una práctica privada, pues sí o sí tú eres el responsable del tratamiento, ¿no? Sí o sí tú le vas a seguir dando continuidad. Pero cuando es una institución pública, en ocasiones, por la rotación de personal, porque pues van cambiando el personal o inclusive el tipo de atención, pues va cambiando la persona que lo atiende. Entonces, lo que ponen ellos es, aunque lo vi un par de veces, como residente te llegas a pegar a los pacientes. Pero también está el otro extremo, ¿no? El decir, bueno, pues en realidad no le conocí tanto. No era en realidad mi paciente. Tal vez si ella se hubiera sentido como mi paciente, yo hubiera tenido otra reacción. Entonces, en ocasiones parece ser que más bien se vive como algo pues indoloro o impasible. Ahora, en ocasiones también tiene que ver con los mensajes enseñados en el aprendizaje, el cómo se dan las responsabilidades a los residentes, o inclusive va cambiando la reacción del residente si está supervisado o no. Entonces, lo que pone un escrito de un personal donde hay residentes, recuerdo la reacción del residente. Me dijo, está bien, tú eras el encargado. Entonces, en ocasiones parece ser que más bien es la actitud del personal es simplemente desplazar la responsabilidad, como en un intento de decir, pues, así son las cosas. No me sentí responsable, digo, yo no era el encargado, así que me sentía distante de todo eso. En alguna forma es bueno, creo que me ayuda a saber lo que viene. Algo que también hacen alusión es que para el personal que está, pues, como en la parte de mentoría, en la parte de la enseñanza, mencionan que por un lado están como lidiando ellos con su propio duelo, pero también se sienten obligados a ver cómo está el residente o la persona en formación afrontando el duelo. Pero entran como en un debate entre qué tan cercano, qué tan humano y qué tan emocional me tengo que mostrar, o qué tan frío me tengo que mostrar. Con el temor de si me muestro demasiado sensible, tal vez la persona no se sienta en confianza y sienta que estoy ya cargando demasiado. Pero con el otro de, pero si soy demasiado frío, va a sentir que no es un espacio para hablar de ello. Ahora, respecto a las citas de los residentes de no pasó nada, justamente algo que menciona también el personal que está encargado de formar residentes, es que a veces se sienten como, cuando ven que el residente como que no externa ninguna emoción, se sienten con la obligación de llevar un doble duelo, en el sentido de decir, el duelo que creo que tendría que estar y la tristeza que creo que tendría que estar presentando el residente, la misma que yo tengo, pero también me estoy enfrentando ante la decepción de que quizá no lo estoy enseñando lo suficientemente bien, quizá no le estoy transmitiendo lo suficientemente bien que tiene que ser humano, porque veo que no le está generando reacción, pues que falleció alguien con quien compartiste mucho tiempo. Y entonces justamente es lo que ellos ponen, ¿no? O sea, se cuestionan inclusive su rol como en la parte de la mentoría. Y
Y justo lo que ponen, siento que me equivoqué, en realidad dudé si servía para esto, dudé si me estaba tomando las cosas en serio. En ocasiones también tiene que ver con la carga del trabajo. A veces es como de me entero, pero pues ya tengo más pacientes. Y lo que ponen es esto, ¿no? No tuve tiempo de detenerme por la pérdida. Estaba más ocupado en lo que el sistema nos pide, en todos los papeles, en todas las cuentas. ¿Qué dar y en qué te piden? ¿En qué dar? Y en que te piden que sigas atendiendo personas, porque el sistema se basa en la productividad. Muchas veces también tiene que ver eso, ¿no? O sea, no hay espacios para que la persona pueda pues lidiar con esto. Por ello mencionan que lo que buscan es transmitir como un espacio de seguridad a los residentes, pero también entre sus compañeros. Quiero que sepan que hay muchas formas de reaccionar y que es difícil, pero se requiere de un lugar en el que se pueda hablar de ello, como si fuera un espacio sacrosanto donde puedas sacar tus miedos y emociones más profundas sin temor a ser juzgada. Vi que el residente parecía inafectado por lo que pasó. Si yo hubiera sido él, yo estaría muy molesto. Estaba preocupado porque tal vez tenía una reacción retardada. A veces también viene la otra cara de la moneda, ¿no? Los residentes o el personal en formación no se percibe lo suficientemente apoyado, tanto por la institución o inclusive el personal ya titulado, tanto por la institución o por quien tenía que tener el rol de mentor. Años después me di cuenta que algo había cambiado en la forma en la que nos llevábamos. Aún nos encontrábamos de vez en cuando. La otra vez ella me dijo, quiero decirte que tu supervisión fue muy mala. Me sentí aislada y dejada de lado cuando murió el nombre de la persona. Tener que lidiar con todo yo. No te acercaste, como si no te importara. Necesitaba a alguien que me dijera que todo iba a estar bien, pero nunca llegó esa persona. Justamente es lo que les mencionaba, ¿no? En ocasiones no es que no exista esta voluntad, pero muchas veces tampoco en la parte de... Tampoco tenemos esta formación necesariamente de cómo hacer esta mentoría. Ahora, y esta situación ya de por sí ya es como... pues más difícil de lidiar, ¿no? En ocasiones... pues también nunca se habla de cuando tú tengas a alguien a tu cargo, ¿cómo puedes abrir estos espacios? ¿Cómo vas a lidiar con ello? Porque al final del día, pues también está esta carga afectiva, esta carga de que es alguien con quien yo he compartido, es alguien a quien yo le he enseñado y con quien me siento obligado a guiar por el camino y enseñarle cómo se hace. Pero pues si yo tampoco nunca me lo enseñaron y he lidiado en la forma en la que yo he podido, ¿cómo voy a poder transmitir eso? O puedo decir, a mí me funcionó, pero tener temor que no sea la intervención más adecuada. Por otro lado, también mencionan que hay quienes sí recibieron como, pues, apoyo, ¿no? O sea, me dijo, tómate el día. Me dijo una serie de números donde podía llamar y me dijo que si quería hablarlo, ahí estaría. Ahí. Entonces, en ocasiones, también buscan que esto sea un incentivo para el crecimiento profesional, ¿no? El decir, ok, a veces lo que buscan enseñar es parte de nuestra profesión, no porque sea parte es algo que se tenga que normalizar, pero también no ayuda que no hablemos de ello, no ayuda que no tengamos estrategias ni herramientas para ello, pero tampoco que se dé en un entorno punitivo, en un entorno en el cual sea de vamos a ver el expediente y qué es lo que ya había. Vamos a ver qué medidas fallaron, porque muchas veces lejos desde que haya apertura se queda como simplemente otra revisión de caso más. Pero también algo a lo que hacen menciones, es necesario que cada vez esto se normalice más. Cada vez es necesario que existan estos espacios de apertura. Entonces justamente es lo que ponen como, pues al final como conclusión, ¿no? O sea, es importante que haya un soporte emocional, un soporte instrumental, soporte inclusive existencial, pero que también permita el crecimiento profesional. Ahora, justo consideramos pertinente hablar de esto por la fecha, pero también, al menos para los que están en el auditorio, pues vi que el tema causó mucha incomodidad, que causó gestos de tristeza, enojo, quizás hasta malestar. La intención de hablar de esto no es generar emociones negativas, pero hacer alusión de que el hecho de que no hablemos de ello, el hecho de que por el malestar que nos pueda generar este tipo de temas, no va a hacer que desaparezca el impacto. Al contrario, tenemos que empezar a tener estos espacios, tenemos que empezar a darnos oportunidad de normalizar el decir, ¿sabes qué? Mi paciente hizo esto, tal persona hizo aquello y me siento así. Y no tener miedo ni vergüenza de los juicios de los demás. Y
me gustaría dejarlos con la última parte. La muerte no existe, la gente solo muere cuando la olvidan. Siempre, si puedes recordarme, siempre estaré contigo. Por Isabel Allende. Recordemos que aunque los pacientes que fallecieron no necesariamente eran nuestra familia, no necesariamente eran amistades, todos y cada uno de ellos dejan una huella en nosotros. Y aunque muchas veces como profesionales de la salud no lo admitimos, pues todos sabemos que nos llevamos una parte de ellos y que todos ellos nos permiten crecer, comprendernos más y ser cada vez más humanos. Gracias.